agradecimiento a la diputada Guillermina Morquete, hemos estado por ahí platicando mucho sobre este tema. Un agradecimiento también al doctor Hermilo Ruiz, que me pidió que presentara algunos datos relacionados, médicos, a lo mejor un poquito técnico, pero que al final de cuentas redunda en que esto que se está trabajando se vaya dando de manera ordenada y para beneficio y, por supuesto, minimizar los perjuicios de la magnitud de las personas y, sobre todo, aterrizar un beneficio real a quien lo requiere. Bueno, yo titulé un poquito esto de maternidad subrogada, cómo, cuándo y a quién, haciendo consideraciones que el fenómeno es un fenómeno complejo. Y para ello, la temática que hoy planteamos, pues fue plantear el problema, operación y definición de algunos conceptos, selección de candidatos y portadoras o madres subrogadas, potenciales complicaciones y algunos motivos de rechazo, ¿sí? Como han escuchado ustedes en las pláticas anteriores, pues se genera una serie de controversias, incluso donde pudiera haber una visión un poquito liberal, pudiera haber una visión un poquito más restringida, un poquito a lo mejor más crítica, y probablemente en esta ocasión nosotros pretendamos hacer una visión un poquito más parca, más objetiva de lo que es en realidad la situación biológica, con algunas situaciones de observaciones que se pueden dar durante el curso de este fenómeno. Y entonces empezaremos con el primer punto. Bueno, para darnos una idea, el número de ciclos de fertilización in vitro asociados a subrogación de útero en Estados Unidos correspondió al 1% de la totalidad de los realizados en el 2014, llegando esto a 893, es decir, es una problemática que existe. Cuando estimamos algunas estadísticas respecto a países que la llevan de manera muy pulcra, bueno, pues nos damos cuenta que, por ejemplo, en el Reino Unido 13.000 mujeres cursan con un factor uterino absoluto de infertilidad, y esto de absoluto quiere decir que no tienen posibilidades de una terapia médica, como lo hay en muchas de las patologías dentro de la medicina. Un ejemplo de esto les pudiera decir yo, cuando encontramos adherencias dentro del útero, una posibilidad es que nosotros llegamos como médicos y abrimos el espacio de la cavidad y podemos acceder finalmente a un embarazo, en este caso declarada ya como una infertilidad absoluta de índole uterina. Es decir, primer punto, el problema existe y no nos podemos abstraer de ello. Es un problema que existe y que más adelante les traigo unas estadísticas que finalmente estamos enfocándonos al primer punto, que es el problema de índole familiar. Es el primer punto, sin que lleguemos a tocar algunas otras temáticas que falta por resolver dentro de la situación de legislación. Y bueno, maternidad es el vínculo biológico, psicológico, espiritual de una madre con su hijo. Y viene aquí el segundo concepto, que es maternidad genética, es la relación de maternidad que se establece por la procedencia del óvulo a partir de la madre, es decir, el aporte genético, el aporte génico dentro de ese nuevo individuo. Es decir, bueno, aquí lo comento de esa manera. Entonces tenemos el concepto de maternidad genética, por ahí viene la maternidad gestacional. Si me pudieran parar un poquito a esta lámpara, por favor, para poder ver. Es la relación de la maternidad que se establece por haber llevado la gestación, de tal manera que pudiéramos tomar aquí en este punto la sinonimia de maternidad subrogada o útero subrogada. Y finalmente viene la maternidad legal o social, que es el reconocimiento jurídico de la maternidad, que corresponde casi siempre a la maternidad gestacional. Y aquí viene una serie de controversias que vamos a ir tocando justamente por las siguientes definiciones que a continuación vienen. La maternidad subrogada o de alquiler es la maternidad gestacional contratada a cambio de dinero o no. Probablemente ese sea un punto y probablemente una situación de discusión sea: ¿se vale? ¿No se vale? No lo sé. ¿Cómo es la condición de esa madre que tiene la intención de prestar su útero? Es una condición donde lo va a hacer altruistamente,
pero la señora a lo mejor apenas alcanza para la canasta básica. Una serie de circunstancias que nos tendríamos que plantear si se vale o no se vale. Que puede ser o no madre genética del hijo. Finalmente, este último punto que subrayo, madre genética del hijo, está legalmente prohibida en muchos países, justamente por lo que se ha venido comentando en las conferencias anteriores, donde existe un lazo mayor cuando, anexo a que presta el útero la madre, anexo, dona un óvulo o dona el material genético que finalmente liga más, no solamente en lo sentimental como se mencionó, sino adicionalmente en lo biológico. Y entonces, cuando se lleva a cabo, se crean serios problemas de identificación de la maternidad o paternidad. Y bueno, este último concepto se le denomina cuando revisamos la literatura como una madre subrogada tradicional. Característicamente y adicionalmente aporta al albergue del feto el huevo u óvulo, y actualmente tiene un pobre reconocimiento por lo que ya he venido mencionando y por lo que se han desarrollado una serie de técnicas de reproducción asistida que probablemente sean mucho más accesibles y fáciles de realizar y no caer en esta problemática. Se concreta con un procedimiento de baja tecnología como es la inseminación. Adicionalmente a ello, sin tratar de indagar un poquito más, pues se pueden dar cuenta que tendríamos que estar seguros de que no existiera una serie de problemas biológicos del padre que va a dar la muestra seminal o en su defecto del que dona la muestra seminal, si es conocido o no. De tal manera que se vienen complicando generalmente las cosas. En términos muy concretos, separando un poquito de lo que es la subrogada tradicional, nos centraremos un poquito cuál es la situación técnica de qué se hace en una situación de subrogación de la que el día de hoy nos toca tratar. Y sería, la problemática en general asumimos que es una carencia de útero, una falta de funcionabilidad o un riesgo a la vida para la madre, por lo que no habría ninguna problemática respecto a estimular sus óvulos, sus ovarios, para producir una gran cantidad de óvulos o una cantidad mesurada o como se determine, y obtener el material genético que necesitamos para generar finalmente ese embrión que se aportará o se colocará dentro del útero de la madre subrogada. Este es un esquema, por poner alguno, hay muchos esquemas que utilizamos para hacer este tipo de estímulos. Sin embargo, vale la pena mencionar que no es una situación sencilla, que técnicamente existen aplicaciones propias de este tipo de estímulos que realizamos. Y en este otro esquema, bueno, es un esquema donde vemos cómo se está haciendo el estímulo ovárico, cómo se obtienen los ovocitos, cómo se llevan al laboratorio y se fertiliza con la muestra del padre provisto, que así se le denomina, padre provisto y madre provista, para obtener un embrión y finalmente colocarlo dentro de un útero subrogado. En términos generales, en el esquema marcamos la participación por lo menos de esos 3 individuos que serían necesarios para llevar a cabo este fenómeno. El sustituto o subrogación gestacional generalmente se implanta en un embrión que procede de una fertilización in vitro, como ya lo he venido mencionando, en un útero preparado médicamente. Es decir, tenemos que tener paralelamente el acuerdo, por supuesto, y la coordinación para llevar a las dos mujeres a la par a este último fenómeno, que será el colocar el embrión dentro del útero. El sustituto de subrogación tradicional o inseminación por espermatozoide del padre provisto o donador de esperma se fecunda, pues, vamos a decirlo, de manera espontánea, con la colocación del semen dentro de la cavidad uterina. Hay recomendaciones de las diferentes sociedades que rigen la medicina reproductiva dentro del mundo. Y bueno, la Asociación Americana de Medicina de Reproducción saca este comité de opinión el año pasado, y bueno, obviamente siempre será perfectible todo esto, y siempre será prudente mencionar que debe haber una adaptación para cada uno de los medios, y así se menciona, para cada uno de los países tiene que haber una adaptación. Voy a tratar de mencionar algunas situaciones al respecto. Por ejemplo, dentro del boletín y dentro de los otros boletinos que por ahí realizamos, pues primero tendremos que cuestionar cuál es la indicación. Y se inicia este enunciado como la Sociedad Americana de Medicina de Reproducción establece que puede realizarse esta práctica cuando exista, y lo subrayo,
una verdadera condición médica. Es decir, que sepamos nosotros que está sustentado con una historia clínica, con una serie de estudios, que la madre o no tiene, o tiene la carencia de útero, o tiene un útero disfuncional, o finalmente tiene el riesgo de su vida una vez que llega el embarazo. De tal manera que esta situación nos apremia a que seamos estrictos en el análisis de cada uno de los casos y que distingamos nosotros totalmente de que si son candidatos, y no me estoy refiriendo únicamente a la madre subrogada, me estoy refiriendo si son candidatos también la pareja para poder llevar a cabo esta subrogación, porque pareciera ser que nos pudiéramos estar enfocando solamente a aquella persona, a aquella madre, si es posible que aporte su útero, y damos por hecho que los padres provistos, ellos no tendrían ningún problema para acceder a este fenómeno de subrogación de útero. Dentro de algunas indicaciones que se deben de clarificar es la ausencia de útero congénita, que le llamamos nosotros desde el punto de vista médico síndrome de Rokitansky. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque tengo no sé si la fortuna o la desfortuna, no lo sé, pero tengo la posibilidad de conocer un buen número de chicas que habitualmente vemos en el Hospital Central y que tienen un síndrome de Rokitansky y que las estamos viendo y tienen 14 años o 13 años y la paciente tiene una carencia de útero. ¿Qué es lo que me queda a mí decirles? Por ejemplo, esto, a lo mejor decirles, esto va a suceder y seguramente te vas a ver beneficiada, pero desafortunadamente son pacientes que tienen una carencia económica impresionante. Y yo digo que es una doble desgracia, ser pobre y no tener útero. Entonces, digo, es un planteamiento que finalmente la situación gubernamental debe de considerar, porque al final de cuentas, cuando vamos a la definición de salud, pues esta paciente va a sufrir y se tendría que considerar o tener de alguna manera una partida si es que estamos trabajando en eso, ¿sí? De tal manera que esta situación, vuelvo a insistir, es real, y la vemos, las candidatas las hay, ¿sí? De tal manera que muchas veces el aliento que podemos decir es, va a suceder esto, y a lo mejor ponerlo como un proyecto primario de tu vida, ¿sí? Anomalías uterinas significativas, por ejemplo el síndrome de Asherman, que ya mencioné, algunos úteros malformados como úteros unicornes, que muchas veces hemos trabajado en ello y hemos ampliado cavidades uterinas y logran tener hijos que progresivamente son un poquito mayores conforme van pasando el número de embarazos. Son situaciones que vemos que son reales, que no nada más las revisamos dentro del comité, sino vemos a la paciente. Algunas otras situaciones como contraindicaciones absolutas, bueno, pues ustedes saben perfectamente que hoy día está muy en boga la muerte materna, y con ello muchas veces la paciente, por el hecho de ser madre, pues no se mide, y finalmente si tiene una anomalía del tipo de insuficiencia cardíaca, como la enfermedad de Epstein, que son situaciones que se ven dentro del hospital, pues esa paciente prácticamente está condenada a que si se embaraza tendrá una posibilidad de muerte del 70%. De tal manera que son situaciones reales, y quiero darle un minutito, si usted me lo permite, que ahorita estaba dando la consulta, me llegó el caso y le comenté justamente que había tenido bien invitarme, de una chica de 28 años que le detectaron un cáncer de mama, que me la manda el oncólogo, ya terminó su quimioterapia, tiene mastectomía bilateral, muy agresivo el problema, y ella quería saber si pudiera finalmente ser madre. Y ahí entran dos conceptos, por ejemplo, en esta situación. Uno, lo primero que tengo que contestar es si ella tiene una reserva ovárica, si con las quimioterapias finalmente hubo posibilidades de guardar o de reservar su mismo cuerpo como una defensa ovocitos. Pero no debiera ser así, debiera ser así que toda persona joven debiera ser referida automáticamente y de facto como un derecho para congelar ovocitos o tejido ovárico. No sucede eso, sucede que muchas veces vemos solamente la prioridad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con esta chica que estaba viendo hace un rato? Bueno, pues le comenté yo, mira, esta es la situación, tú tienes problemas. Uno, primero,
ubicar si tiene reserva ovárica, y dos, probablemente a reserva de lo que diga tu oncólogo, tú no seas una buena candidata para llevar un embarazo, porque curiosamente el cáncer de mama en unos subtipos tienen una reaparición del mismo cuando los niveles del embarazo están, es el estado fisiológico con mayor cantidad de estrógenos y que tiene relación probablemente con una reaparición de la patología. ¿Sí? Bueno, otras indicaciones son una condición, como ya lo mencioné, una condición médica que ponga arriba a la mamá o al feto, incapacidad biológica de concebir o tener hijos, como es el caso de un hombre soltero, parejas homosexuales, y cuando exista un factor endometrial repetitivamente fallido, esto es, aquella paciente que se le han hecho múltiples tratamientos, que es joven, que tiene una buena calidad de los embriones, que aparentemente todo está bien, pero no está logrando implantarse ese embrión. Entonces, estas son las condiciones que se manejan tanto por la sociedad americana como la europea, y que realmente hay poco situación o motivo de discusión al respecto. Buscando algunas estadísticas, bueno, pues si se fijan, esta estadística, estos números son de pequeñas estadísticas, porque cuando uno trata de encontrar casuística de 3.000, de 15.000, no los hay. Son casuísticas pequeñas donde se encontró una hipoplasia debida a un nacimiento y previo al nacimiento exposición de un medicamento, y los úteros son muy pequeñitos. El síndrome de la lactancia que mencioné, histerectomías por hemorragia obstétricas en el primer embarazo, cáncer cervicuterino, algunas condiciones médicas finalmente que condicionan riesgo a la vida para llevar a cabo el embarazo. ¿Cómo seleccionamos el sustituto gestacional? Bueno, pues en realidad no hay una pauta de acuerdo a la normatividad. Realmente se ven varios factores, se aterrizan a la situación real del lugar donde se está llevando a cabo, y lo que sí se pide evidentemente es de que haya una historia clínica completa donde vaya más allá de su historia personal, una historia familiar de índole genético y general, así como una evaluación psicológica y una evaluación social. Se pretende siempre tener una mujer con bajo riesgo de complicaciones durante el embarazo. Esto es que primordialmente tenga ese historial de ya haber tenido un embarazo previo. Así es como lo recomiendan, así es como dicen que seguramente le va a ir bien o va a tener menos complicaciones en este embarazo, que finalmente, si lo vemos muy fríamente, el suyo es. ¿Sí? Entonces, son situaciones que pudiéramos mencionar. Derechos de la madre gestacional. En Estados Unidos, el Comité de Ética de la Sociedad Americana de Medicina de Reproducción define los derechos de las madres de esta manera: el derecho a estar plenamente informado de los riesgos del proceso de subrogación y del embarazo. Ahorita les voy a presentar una casuística también de algunas situaciones donde finalmente se dio la subrogación y las cosas no acabaron muy bien. Entonces, otra vez, no sé, son de las cosas que me he estado cuestionando yo en el día a día, de estar revisando cosas. Pues, no sé si se vea mal o no, porque cuando uno revisa sobre los pagos, se menciona perfectamente la frase que mencionaba el doctor Carlos: son bebés finalmente que son vendidos, que son comercializados, y así se les da esa connotación, ¿sí? Pero finalmente, a lo mejor aquí habría que ver si verdaderamente se lo merece la persona, o cuál es lo que lo motivó. Y resulta que finalmente el contexto que motiva más a una madre subrogada podrá ser una situación altruista, pero es antes que eso comer. ¿Sí? Porque queramos o no, siempre va a haber un pago por abajo del agua o clarificado. ¿Sí? Digo, lo tengo que mencionar porque al final de cuentas sí son las cosas, y son situaciones que a lo mejor en este momento que estamos tratando de hacer bien las cosas, contemplar absolutamente todo para que las cosas sean cuadradas y se hagan como se deben hacer. Recibir una evaluación psicológica de orientación, tener un abogado independiente, una compensación económica razonable. ¿Sí? Aquí hablan un poquitito la FDA de los Estados Unidos, sugiere que la realización de un amplio panel de pruebas de detección de enfermedades infecciosas para los padres destinados o provistos, que les mencionaba yo, antes de su transferencia de embriones,
a una madre sustituta. Es decir, no todos los padres podrán ser candidatos, a pesar de que a lo mejor ellos no tengan problemas económicos, para acceder a una madre subrogada. Tendrán que cumplir un número de requisitos, donde dentro de esos requisitos, pues para empezar es no tener prácticas de riesgo, ¿sí? De riesgo sexual me refiero. 2, tener un panel completo de infectocontagiosos, contar con una situación de estabilidad emocional, contar con una estabilidad de índole familiar, y son circunstancias que de repente nos imaginamos que cualquiera que vaya y se presente en la clínica de reproducción debiera acceder porque tiene el dinero para pagarlo. Sin embargo, lo contempla perfectamente la ACRM de que no es así, no es de esa manera. Y este mismo panel obviamente será para la madre subrogada. De tal manera que la madre prevista o los padres tienen una evaluación protocolaria que incluye la historia clínica, evaluación psicológica, perfil infeccioso, estudio social y familiar. También incluye el desarrollo de la relación con la madre subrogada, esto lineado por la Asociación Americana de Medicina de la Reproducción. ¿Qué quiere decir? Que finalmente no se trata de que ya conseguí a esta chica y ella es la que nos va a prestar el útero. Las cosas aparentemente no funcionan así. Tiene que ser una situación bastante integrada por un equipo donde se tenga un número determinado de madres que tienen el deseo de ser subrogada, probablemente condicionados un poquito por la situación económica, pero también por ese deseo altruista o por su personalidad, que también se describe que es una personalidad un poquito narcisista, ¿sí? Entonces, en esa condición, tener el grupo de pacientes y ver si finalmente, como dicen por ahí, hacen clic la madre subrogada con los padres provistos. De tal manera que eso también lo contempla. Y son situaciones pues, que finalmente debemos discutir. En esta casuística de Duffy se revisan, por ejemplo, 10 parejas que fueron a 3 ciclos de útero subrogado. 9 de las 10 lograron embarazo con una tasa de un 69%, bueno, con un porcentaje de un 69%. Sin embargo, vale la pena mencionar que una de ellas terminó en una histerectomía intraparto por una creatina placentaria, ¿sí? O sea, ella ya entró en el problema otra vez, ¿sí? Y se transforma probablemente en una candidata para útero subrogado. Otra terminó con una histerectomía tardía, probablemente por un proceso infeccioso, nada más así lo mencionan, y una mujer con un útero subrogado desarrolló infartos cerebrales, que entre comillas, afortunadamente era la tía de la madre provista, y que terminó con ceguera e infartos cerebrales. Una madre que tenía también tenía un segundo embarazo, tenía una cesárea previa y terminó con una ruptura uterina y con alteraciones cerebrales, parálisis cerebral del producto de la gestación. ¿Y quién se va a quedar con ese bebé? Como ya lo discutieron. Entonces, dentro de la selección de ambos grupos de pacientes o de personas, pues también debe de contemplarse eso, que si tiene cesáreas previas, no es candidata para poder ser una madre subrogada, que si tiene una serie de problemáticas, tendría que seleccionarse y se tendría que pronosticar que es poco probable que este embarazo se complique tanto en lo psicológico como en lo físico. Y bueno, esta es otra publicación del 99 del Human Reproduction, donde ellos dan los números de los casos, y caemos que de 95 ciclos, 121 resultaron en 121 eventos se realizó en 121 nacimientos, de los cuales 65 eran simples, 27 eran gemelares y 2 triples. Quiero decirles que el embarazo múltiple es una complicación, contrario a lo que la mediática dice, que es un éxito. Probablemente dentro de la reproducción asistida, idealmente, si pudiéramos nosotros presumir, tendríamos que presumir los embarazos únicos, ¿sí? De tal manera que esto lleva su mortalidad implícita en el hecho de tener embarazos gemelares o embarazos múltiples, ¿sí? Esta casuística son de úteros subrogados. Y ya mencioné la madre sustituta, útero subrogado, sus razones. Finalmente hice algunos comentarios al respecto.
tienen esas dos connotaciones. Vale la pena en un momento dado analizar estas circunstancias. Condiciones de rechazo absoluto para finalmente llegar a esto de la útero subrogado. Eso no es incapacidad para mantener. Dentro de la sociedad americana ellos decían, si la relación que hay entre la madre subrogada y los padres provistos, no hay una incapacidad para mantener un respeto y una solidaridad por la madre subrogada, entonces no se puede hacer. Si hay una depresión mayor dentro de los integrantes de la próxima familia, si hay inestabilidad matrimonial, si hay adicciones sin resolver por parte de los padres provistos, o desórdenes de comportamiento sexual, incluso, ya no lo puse, pero incluso dentro de la normatividad, si hay desórdenes alimenticios, curiosamente viene eso. Está paralelo a la situación de comportamiento sexual. Y si hay una falla en el acuerdo entre la portadora gestacional y los futuros padres, principalmente en la colocación del número de embriones, porque toda la gente se imagina que si pones 15 embriones te va a ir mejor, o que si pones 7 embriones te va a ir mejor. Entonces, no es así, la reproducción va un poquito más allá, es un poquito más compleja, y cuando no existe ese acuerdo, pues también son contraindicaciones absolutas o indicaciones de rechazo de hacer este procedimiento. ¿Qué es lo que sucede en otras partes? Bueno, nada más para que tengamos una idea, por ejemplo en Estados Unidos y en Rusia, pues está permitido, se paga, es muy claro y concreto. Ustedes conocen perfectamente a los gringos, que son muy claridosos en ese sentido, cuadrados y nada más. En Gran Bretaña, Dinamarca, Australia, pues está permitido, pero de manera altruista. Casi siempre aquí entra la relación filial, que es la prima, que es la tía, como lo mencioné. En España normalmente es pues, prohibido, y en otras partes, como es México adicional, pues sin legislar. Entonces, ¿qué es lo que deberá prevalecer para una condición de subrogación? Pues bueno, que la paciente tenga un estatus médico ideal, un estatus psicológico óptimo, una edad óptima del útero subrogado, porque cuando usted revisa las casuísticas resulta que todas las que quieren ser subrogadas tienen alrededor de 40 años. Y bueno, sabemos que es un grupo vulnerable para la muerte materna, para preeclampsia, para diabetes. Un seguro de gastos médicos exprofeso para el evento y sus complicaciones, porque existen y no nos podemos negar. Una no relación con el producto de la gestación, lo que mencionaba al principio del útero subrogado tradicional. Establecimiento de un contrato claro y expedito con obligaciones para ambas partes, porque como se describió también en las anteriores pláticas, hay muchas situaciones particulares o casos que se describen, pero también hay muchos casos de éxito, que esos habitualmente no se describen. Sí existe la que no usaba drogas y que en el embarazo empezó a usar drogas, sí existe, y son los que habitualmente se escriben, ¿sí? Pero tendrá que haber una obligatoriedad respetando ese contrato. Y una remuneración justa para la mujer subrogada, aludiendo a que habitualmente son mujeres que carecen de recursos económicos, ¿sí? Quisiera hacer un comentario de este último. También resulta un poquito justo no mencionar que cuando no se mesura en esto, muchas veces también la paciente que desea ser madre subrogada miente dentro de su historia clínica. Y entonces son situaciones que están descritas dentro de la literatura, que si no se mesura todo eso, que si no se audita, finalmente la que va a ser útero subrogado puede empezar a mentir respecto a su historia clínica, porque probablemente no era candidata para ser una paciente con útero subrogado. ¿Qué viene actualmente? Pues lo que viene es esto, esta es la novedad. La novedad es de que ya hay nacimientos de trasplante de útero. Esto sería el ideal, porque diríamos, bueno, pues, aquella que firma donación de órganos, pues dona su útero, tengo unas pacientes en una lista y empiezo a hacer trasplante de útero. Sabemos que no es una cosa utópica, que no es todo esto, todo el proceso como este artículo lo describe dentro de la revista escandinava de ginecología y obstetricia y dentro de Lancet, que también hay otras publicaciones,
pues es una situación metódica muy compleja. ¿Va a suceder? Sí, sí va a suceder. Y va a haber un especialista que solamente haga dentro de la reproducción trasplante de útero. Y ese va a ser su especialidad. Son las situaciones que vienen finalmente en un futuro. Este artículo pues es una publicación de 2016. Sí, fue ahí de 2016. La encontré ayer y dije, bueno, deja que les comento un poquito, porque estas cosas ahorita las vemos lejos, pero pues estamos hablando de algo que a lo mejor hace 10 años ni siquiera contemplábamos y que ahorita está al alcance de nosotros, pues poder ser juiciosos y considerar que la ciencia avanza, los problemas de la sociedad evolucionan, debemos unirnos para dar un buen conducto a las soluciones. Quisiera mencionar por último que hace años nosotros que nos dedicamos a reproducción, pues ni nos imaginábamos a lo mejor que la mujer iba a postergar sus embarazos, y ahora es una problemática que se nos está viniendo encima y que todas las chicas de todas las carreras, de leyes, de medicina, todos quieren hacer doctorado, postdoctorado y más doctorado y todo, y se les ocurre buscar el embarazo a los 41 años. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que al biólogo de la reproducción lo ponen contra la pared. Y entonces vienen todas estas temáticas. Vienen las temáticas donde ya la operamos porque tenía 15 miomas, ya tiene una falla ovárica, ya tiene una serie de circunstancias, y a eso es lo que me estoy refiriendo. Tendremos que dar soluciones a los problemas y tendremos que permear un poquito toda esta información a quien la resuelva. Muchas gracias. Por acá tenemos una... Sí, adelante. Una pregunta técnica que quizá pueda repercutir en esta ley. Para implantar, ¿se implanta un solo gameto, feto, un solo producto, dijéramos? ¿O puede haber la posibilidad de que esto nos lleve a embarazo gemelar? ¿O hay que implantarle varios embriones? No, es justamente, probablemente me faltó aterrizar un poquito el comentario. Y el comentario es que dentro de las circunstancias que se tienen que contemplar es de que, por lo que está sucediendo en todo el mundo, se están empezando a limitar el pasar el número de embriones y se está optando progresivamente por disminuir incluso a uno. Muchas veces las calidades de nuestros laboratorios aquí en México pues se trata de perfeccionar y se trata de disminuir, y hoy día la red latinoamericana solamente permite que se pasen 3, idealmente tratamos de pasar 2, y ya en el mejor de los casos que el embrión está muy bonito se pase ese embrión, ¿sí? Pero la respuesta es, si hubiera la posibilidad técnica de pasar uno, sería lo ideal. Sería lo ideal. Yo creo hoy día en nuestro medio no se tendría que permitir pasar 5 embriones. Que sería sería un acuerdo que la subrogada de repente dice, no me pases eso, o sea, porque entonces mi situación de complicación se me va hasta acá. Y entonces existe la posibilidad legal de que tenga gemelos. Así es. Es decir, son 2 niños, Sí. los que ahora hay que proteger. Así es. Y también son O 2 3. niños que a lo mejor la subrogada le puede decir, oye, ¿qué te parece si uno tú y uno yo? Sí. Todas esas cosas son realidades, ¿eh? O sea, son situaciones que a lo mejor se tendrían que contemplar. Y créeme que a lo mejor tú dices, oye, pues está bien, pues uno y uno. Entonces empieza una situación que está la discusión, el debate. En México ya está contemplado el trasplante de útero, de hecho ya está médicamente. Los únicos 2 países que han reportado ahorita es Suecia y Estados Unidos, de nacidos vivos. No es de que esté contemplado, es que tiene que haber una partida gigantesca de dinero para empezar a trabajar en eso, donde tú tienes a gente que solamente hace eso y que todos los días empieza a hacer el trasplante de útero de los mamíferos inferiores y luego pasan a otro, bueno, tú lo sabes, y luego pasan a otro nivel y luego hasta llegar finalmente a la situación de la mujer en sí. Una última para el diputado. El doctor nos habla de un grupo vulnerable donde la pobreza está presente y obviamente tiene el mismo derecho a tener hijos. Claro. Entonces, ¿el Estado se va a hacer cargo de estos procedimientos? ¿O esos
quedan desechados como pacientes que tengan esa posibilidad de que la tía se preste para alquile su útero, bueno, altruistamente le preste su útero, porque también implica gasto, y entonces no es tan fácil tener un laboratorio de reproducción para que alguien que no se puede costear eso, o bien quién va a absorber ese gasto. Yo considero que, bueno, primeramente estos diálogos, este panel fue creado precisamente para tener la apreciación de todos los especialistas. Entonces, cada quien, de acuerdo a su óptica y a su desempeño de su espacio, nos está dando pues la luz para nosotros en la comisión poder determinar cómo vamos, si vamos a ir sobre esta iniciativa. Acuérdense que el trabajo es esta iniciativa que nos dejó la legislatura pasada. Ahora, con todo lo que hemos escuchado y que posiblemente necesitemos una nueva, desechar esta y hacer una nueva, o no sabemos todavía cómo le vamos a entrar, porque si de toda la información que hemos recabado, si vemos que se queda corta, porque en un año la tecnología médica, todo se va a superar. Con respecto a la pregunta que usted nos hace, pues si bien es cierto, antes el trasplante de órgano pues nada más se podía hacer para quien tenía recursos. Ahorita ya vemos que precisamente el Seguro Social, el ISSSTE, ya lo está haciendo, el mismo Hospital Central. Yo creo que esto tendríamos que ir evolucionando para cuando llegue ya a aterrizarse esta nueva ley, pues tendríamos que ver también por esos grupos vulnerables que no tienen el acceso económico, ¿no? Quizás ya no nos va a tocar a nosotros decidir esto, pero bueno, tenemos que dar el pasito. En este caso, lo más cómodo para la comisión era decir, pues ¿sabes qué? Está muy complicado, muy difícil, pues la desechamos, ¿no? Porque por improcedente, por esto y por esto. Sin embargo, quisimos aperturar, escuchar a todos los grupos, escuchar las opiniones, con la intención de pues si a lo mejor esta no, pero poder trabajando sobre una nueva, ya con las aportaciones de todos, hacer una propia para el estado de San Luis Potosí, ¿verdad? Pero bueno, se quedan muchas cosas todavía pendientes por hacer y si bien es cierto, la cuestión económica sí limita mucho, el presupuesto limita muchas cosas, pero sin embargo como comisión dentro del Congreso, quisimos como Comisión de Salud y Asistencia Social, o sea, quisimos dar la apertura a este tema. Nada más, no me queda más que agradecerle esta oportunidad, diputada. Yo creo que la primera que escucho en mi vida que se da un foro como este, y felicitarnos no solo a ustedes sino a nosotros que tuvimos la oportunidad de escuchar a tan brillantes expositores. De todos me voy enriquecido totalmente por este foro. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues, yo quiero nada más comentar que de repente el comentario que hice de las pacientes estas de Rogitansky, créanme que lo hice algo así como porque se los debía, porque las veo a las pacientes y sí me imagino que aunque yo les pueda decir ilusoriamente un poquito que estas cosas existen, pues de repente también me cuestiono un poquitito de si debe de ser una situación de acceso de estas pacientes de manera de facto. Entonces yo creo que cuando se hacen este tipo de paneles siempre sale algo positivo, y la felicito, diputada, por la invitación, por participar aquí. gracias. Pues antes de terminar.